Hola, 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 hola. La pregunta de hoy, como siempre, buenísima. ¿Por qué en ocasiones Pablo fue simplemente un incipiente apóstol que aún estaba transitando de la antigüedad hacia la eternidad? La pregunta está buenísima porque Pablo es uno de los referentes de todas las religiones occidentales y todas las religiones que se han creado sobre la figura de Jesús, desde la más antigua hasta la más nueva. Todas las religiones tienen a Pablo como un referente, ¿no? En las diferentes religiones que denominamos cristianas, todas, desde la religión que se fundó en el siglo tercero hasta la última que se fundó en el siglo XIX o la del siglo XX, todas las religiones occidentales tienen a Pablo como un referente de líder espiritual, es un gran modelo, ¿no?, a seguir, y no es mentira, pues obvio. Pero lo que vamos a ver con esta pregunta es lo importante que es entender un poco lo que es también nuestra responsabilidad como creyentes y como líderes espirituales que somos en la eternidad, en esto que se llama eternidad. Y nos va a ayudar a entender un poco lo que fue la iglesia primitiva, ¿no? Esa iglesia que se construyó o que desde ahora se ha denominado, pues, ese grupo de líderes, creyentes y congregaciones de los primeros siglos, en los tiempos de Jesús, después de la muerte de Jesús, que se ha denominado como iglesia primitiva. Eso también nos va a ayudar a entender un poco lo que fue la iglesia primitiva. Y vamos entonces a este caso que nos va a permitir entender un poco, pues, por qué Pablo puede ser también en algún momento considerado simplemente como una persona que está transitando de la antigüedad hacia la eternidad. Tremendo. Pablo fue a Derbe, luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, la madre de Timoteo, pero su padre era griego, es decir, ahí tenían una diversidad de creencias entre los dos ahí en la familia. Timoteo se había criado con una serie de referencias espirituales diferentes, ¿no? Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, era un buen muchacho. De modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje. Ah, este muchacho como que buena gente, vamos a llevarlo a que nos acompañe a los viajes misioneros. Por respeto a los judíos de la región, dispuso Pablo que Timoteo se circuncidara antes de salir, que esa es una práctica judía, ¿no?, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Tremendo, eso es buenísimo porque este contenido bíblico nos permite reflexionar sobre unos asuntos que son importantes, sobre todo uno en especial. Aquí vemos primero que Pablo conoce a este muchacho, a este joven Timoteo, con un buen testimonio. La gente habla muy bien de él, parece que la gente habla bien de él y parece que es un tipo que, digamos, que tiene una buena vida, ¿no?, en términos de lo que es esta buena noticia que trajo Jesús. Parece que el muchacho ha creído esto bien y lo está viviendo y como que lo enseñaba, por lo menos en su forma de ser, así lo manifestaba. A Pablo le encantó este muchacho. Vio que era de papás con diferentes prácticas de entender lo que es el concepto de Dios, ¿no? Y a raíz de esto, Pablo se anima a invitarlo a que viaje con él a visitar y a predicar a otros lugares y demás. Y decide hacer algo, que aquí donde queremos quedarnos, que es súper clave, decide hacer algo que es un poco extraño, es decir, y es que él decide circuncidarlo. Es decir, un poco extraño, pues, digamos, para la gente que no está en el contexto judío, ¿no? Porque Pablo decide circuncidar a Timoteo antes de salir a hacer los viajes y demás. Y aquí es súper clave, ¿por qué? Porque aquí lo que encontramos es un ritual. Es decir, lo que Pablo hace es un ritual antiguo, antes de Jesús, que corresponde a una religión específica antes de Jesús. Y es súper clave, ¿por qué? Porque es que en Jesús, que es la eternidad, que es la palabra de Dios hecha carne, que es la palabra eterna de Dios, cuando se hace humano, adopta el nombre de Jesús. Entonces Jesús, que es la palabra de Dios, en Jesús, que es la palabra de Dios, no hay rituales de ninguna especie, de ninguna religión. Todas las religiones que se han fundado sobre Jesús, sobre la figura de Jesús, sobre el mensaje de Jesús, sobre la persona de Jesús, han mantenido una serie de rituales. Todas. Y cada ritual son distintivos de cada religión, ¿no? Por eso usted que en las religiones tal hacen tales rituales, en otra religión también occidental, también sobre la figura de Jesús, hacen otro tipo de rituales. Pero los rituales, lo que nos permite esta lectura es que los rituales
corresponden a la época anterior a Jesús. Cualquier ritual de cualquier religión, sea la suya o sea la mía, corresponde a antes de la eternidad, que es Jesús. Jesús es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios hecha humano. Eso es lo que es Jesús. Entonces, cualquier ritual que usted practique o que yo practique en nuestras diferentes religiones corresponden a la antigüedad, es decir, al tiempo antes, al escenario antes de Jesús, al escenario antes de la eternidad. Y eso es súper clave entenderlo. Porque si no, entonces si uno leyera este contenido bíblico así de primerazo y así de primer plano, pues uno diría, no, pues hay que hacer esto porque esto lo hizo este líder espiritual llamado Pablo, que es un referente para todas las religiones occidentales. Pero hay que leer precisamente la palabra inspirada, que es el contenido bíblico. Hay que leerlo filtrándolo o mirando a ver si compagina con la esencia de la eternidad que es Jesús. Una cosa es la palabra inspirada, que es la Biblia, y otra cosa es la palabra de Dios, que es Jesús. Y otra cosa es la eternidad misma, que es Dios hecho humano. Es totalmente diferente. Entonces, toda lectura que yo haga tengo que filtrarla por Jesús. En Jesús no hay rituales. En la eternidad, lo que es la eternidad en nosotros, ahora Dios en nosotros y nosotros en Dios en una sola esencia, no hay ritualidad. Porque lo que hay es una mera espiritualidad, una eternidad en su plenitud eterna. Es lo que hay en nosotros ahora. Los rituales, no es que estoy diciendo que no hagamos rituales, no, sino que los rituales corresponden al escenario anterior a la eternidad. Y eso es un poco lo inconveniente de esto. El apóstol aún realiza lo que vemos nosotros en este contenido bíblico, es que aún está realizando prácticas antiguas propias de su religión judía, porque él era judío, al igual que pues, Timoteo y toda la cantidad de personas que predicaron. Finalmente el escenario de los primeros públicos, de lo primer público que va a recibir en los viajes misioneros de estos líderes espirituales la buena noticia, pues son escenarios judíos principalmente. Después ya hay gente que no es judía y demás, pero primero son los judíos. Entonces ellos son judíos. En un escenario judío, pues generalmente muchas prácticas judías se quedan en el escenario, se quedan ahí respirando todavía, existiendo. Y eso es un poco lo que queremos que en Jesús tengamos claro nosotros. No solamente para las prácticas de ellos, sino para las prácticas nuestras en nuestras religiones. Toda ritualidad religiosa es anterior a la eternidad que es Dios en nosotros. Es anterior a la eternidad. Ahora nosotros estamos en un pacto eterno, en una relación eterna que se ha hecho, que se ha manifestado en el mismo Dios en nosotros. Entonces, toda ritualidad que podamos hacer corresponde a un escenario anterior a la eternidad. Que lo quiera hacer, bueno, pero no compagina realmente con lo que es la eternidad ahora en nosotros, que es el mismo Dios en nosotros. No compagina realmente ninguna ritualidad, ningún ritual, ninguna ceremonia, por más espectacular y por más bonita que sea y por más diseñada y bien elaborada, no corresponde a la espiritualidad, a la eternidad que ahora es en nosotros. No corresponde, porque en la espiritualidad no hay ritualidad. En la espiritualidad, en la eternidad en nosotros, lo que corresponde es la espiritualidad plena de Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces, lo que vemos aquí es que el apóstol todavía realiza prácticas antiguas, muy diferente a la postura que tomará él con otras congregaciones más adelante, cuando es más maduro en esto que es la relación eterna de Dios con nosotros. Cuando él es más maduro, vamos a encontrar en otra carta que él no hacía esto, y que más ahora impide hacer estas cosas. Pero lo que vemos aquí es un Pablo incipiente todavía, en la comprensión de la eternidad en nosotros. Todavía él es incipiente en eso, porque la eternidad todavía no es tan fácil entenderla, y mucho menos en los primeros tiempos que hasta ahora se está tratando de acceder a ella, de entender que ya la eternidad se ha acercado a nosotros, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Ahora Dios es en nosotros y nosotros somos en Dios uno solo. Pablo todavía no ha madurado del todo lo que es la relación eterna de Dios, o lo que en esa época se conocía como nuevo pacto, o lo que conocemos en las religiones como la gracia de Dios. No ha madurado del todo eso en su interior. Todavía en su interior eso no ha madurado del todo como para manifestarla plenamente hacia el exterior. Por eso entonces él hacia el exterior está todavía manifestando este tipo de
de actos o de rituales, porque todavía en su interior no hay una plena madurez de lo que es la eternidad de Dios en Él, en nosotros. Entonces, ¿por qué en ocasiones Pablo actúa así? Porque todavía él está transitando de la antigüedad a la eternidad. Si nosotros nos quedamos en los rituales, nos estamos quedando en el mismo nivel de Pablo de transición de la antigüedad a la eternidad. Y la clave es que nos asentemos en lo que somos ahora eternamente en Dios. Y es que ahora la eternidad es en nosotros, plenamente, eternamente. Y eso nos ayuda a entender un poco lo que fue la iglesia primitiva. Eso fue la iglesia primitiva. Esos fueron los líderes de esa época. Esos fueron los creyentes de esa época. Fueron las congregaciones, las primeras congregaciones de esa época. Lo que conocemos como iglesia primitiva. Lo que en las religiones occidentales se conoce como la iglesia primitiva, la iglesia primaria, como dicen algunas otras religiones. Pero es eso, la confluencia de creyentes, de líderes y de congregaciones que hasta ahora están transitando de la antigüedad hacia la eternidad. Pero usted y yo ya necesitamos experimentar y vivir la eternidad que es en nosotros y manifestarla hacia el exterior. Todo tipo de ritualidad es simplemente una etapa anterior a la eternidad. Así que lo que podemos entender es que en la práctica, cuando vemos mucha de la manera como los creyentes de esa época, las congregaciones de esa época y los líderes espirituales de esa época, lo que vemos es que la mayoría, ellos resolvían muchas de sus inquietudes, como dice Pablo ahí, recurriendo al modelo anterior a Jesús, que no es el modelo eterno, sino el modelo temporal. Tremendo, eso nos ayuda a entender a nosotros cómo actuar, cómo movernos actualmente y entender que nosotros somos los líderes espirituales de la eternidad, que somos los creyentes del escenario eterno y que somos las congregaciones. Cuando usted y yo nos reunimos como una persona más, con 2 o 3 personas más, a hablar de Dios, ahí estamos haciendo una congregación, que ese tipo de congregaciones son las congregaciones de la eternidad, tipo de la eternidad. Somos nosotros llamados a manifestar y experimentar este tipo de plenitud de la eternidad plena en nosotros y no quedarnos en el modelo anterior, como en algunos momentos también Pablo lo experimentó. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.